Vamos a comenzar la sesión de la tarde, que está integrada por dos intervenciones, la primera de las cuales corre a cargo de Luis Díaz Viana, que amablemente ha aceptado la propuesta que le hicimos con muy poco tiempo, pero la amistad en este caso ha funcionado y además en este caso se corresponde la amistad con la confianza personal y la confianza intelectual. Luis Díaz Viana es una persona muy conocida y seguramente para todos ustedes es alguien del que tienen multitud de referencias. Sin embargo, me cabe el honor de presentarle señalando los aspectos más esenciales y más importantes de su currículum. Luis Díaz Viana es antropólogo, filólogo y además un escritor de éxito. Ha sido profesor de la Universidad de Salamanca, investigador asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Berkeley y en la actualidad es profesor de investigación, es decir, el máximo rango del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También desarrolla una parte de su actividad investigadora en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Pocas personas como él son tan conocedoras de los rasgos culturales, de las culturas vernáculas de nuestra comunidad autónoma y también de otros territorios, pero particularmente de Castilla y León. Aspecto en el que además hay que reconocer que ha tenido un carácter innovador porque ha hecho aportaciones conceptuales y metodológicas muy interesantes que se manifiestan en la obra publicada. Ha sido director de la colección de Acá y de Allá de fuentes etnográficas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del Consejo de Redacción de una revista de primer nivel en el ranking de las revistas de ciencias sociales españolas, como es la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Ha publicado más de 70 obras, individuales o colectivas, dedicadas en buena medida al conocimiento de la realidad antropológica de Castilla y de León. Algunos de los títulos son particularmente reseñables, como el que publicó en 2013, ¿Dónde mejor que aquí? Dinámicas y estrategias de los retornados al campo en Castilla y León. Tema importante en estos momentos en el que las perspectivas del mundo rural están tan sombrías y están en un escenario de preocupaciones, como todos saben. También ha publicado obras interesantes como El nuevo orden del caos, consecuencias socioculturales de la globalización, Narración y memoria, anotaciones para la antropología de la catástrofe y Miedos de hoy, leyendas urbanas y otras pesadillas de la sobremodernidad. También, y para terminar, no podemos desconocer que ha sido reconocido con el Premio Castilla y León en Ciencias Sociales y Humanidades 2016, con el Premio Nacional de Investigación Cultural Marqués de Lozoya, al mejor artículo del Ministerio de Cultura, y como escritor ha recibido el Premio de Novela Ciudad de Salamanca. La intervención que va a desarrollar esta tarde se centra en un tema que no suele ser habitual en jornadas de este tipo. Nos centramos preferentemente en el patrimonio material, en los objetos, en los bienes, en definitiva, en aquellos elementos que tienen una presencia inmueble en el espacio, que modifica los entornos, como esta mañana nos ha explicado el profesor Zoido, pero también hay una dimensión del patrimonio que conviene destacar, que es el patrimonio inmaterial, el patrimonio mueble, el patrimonio asociado a la cultura popular, aspecto que sin duda alguna enriquece esa complejización, como ha señalado también el director general esta mañana, la complejización, la socialización y la territorialización, esa triple perspectiva con la que el director general Enrique Saiz nos ha planteado el estudio del patrimonio, de suerte que contar con Luis Díaz Viana nos cubre de alguna forma esa especie de desconocimiento que tenemos, al menos yo lo tengo, hasta que le he escuchado, porque tuve la oportunidad de asistir a su conferencia en el ARPA, en la reunión de ARPA que tuvo lugar en Valladolid a finales del año pasado. No voy a entretenerles más porque es él el que corresponde tomar la palabra. Cuando termine la intervención tendremos oportunidad de cambiar impresiones con él también, como hemos hecho con los anteriores. Muchas gracias, Luis. Y, bueno,
Cuando quieras. Adelante. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fernando. Amistad mediante y mutua, como debe ser, y a los organizadores del Congreso por invitarme. Muchas gracias. Voy a hablar efectivamente de la importancia estratégica del patrimonio cultural inmaterial para la sostenibilidad socioeconómica de los territorios, desarrollando estos puntos que deberían... Ahí estaba buscando la pantalla, bueno, muy arriba, ¿verdad? Las declaraciones de la UNESCO y de otros organismos internacionales a favor de la protección y salvaguarda del patrimonio inmaterial de la humanidad en las últimas décadas se han traducido en una serie de normativas, planes, inventarios y acciones respecto al mismo que, sobre el papel al menos, parece que deberían comportar un giro antropológico en el tratamiento de los bienes culturales en su conjunto. De hecho, la declaración de la UNESCO, que seguramente ustedes conocen bien sobre la salvaguarda de estos bienes, podría ser, en lo que tiene de definición del objeto, una de tantas definiciones que los antropólogos damos sobre lo que es cultura. Partiendo de eso, es que hablo de giro antropológico en el tratamiento de los bienes culturales, giro antropológico que no ha hecho más, por otra parte, que empezar. De eso hay que ser conscientes también, porque esta novedosa orientación choca, entre otros obstáculos, con la inercia de unas aproximaciones tanto de política cultural como de técnica jurídica que implicaban una visión muy restrictiva y elitista de la cultura y un concepto de propiedad difícilmente aplicable a conocimientos o creaciones que son colectivos por definición. De ahí que desde un curso pionero, verdaderamente, de hecho suelo decir medio en broma, medio en serio, que nos lo están copiando cada vez más, y no miento, el curso europeo de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, vengamos abogando desde el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid por introducir en lo posible un cambio de dirección en las normativas y planificaciones que, a partir de aquellas declaraciones genéricas mencionadas al principio de la UNESCO, 2003 y sucesivas, se están plasmando por parte de la Administración de países y regiones. Este curso está ya en la 5ª edición y de él, como explicaré ahora, se han derivado algunas publicaciones. Una de ellas es este volumen que estamos viendo del patrimonio cultural inmaterial de Castilla y León, propuestas para un atlas etnográfico. Porque ¿cuál sería el cambio, ese cambio del que estoy hablando de dirección y que luego voy a explicar con más detalle? Consistiría, y lo adelanto ya, en que fuéramos profesionales de distintas disciplinas, porque el patrimonio cultural inmaterial verdaderamente es un campo de confluencias de disciplinas diversas, pero muy especialmente antropólogos y juristas, y ya que estoy, me imagino, entre geógrafos, vamos a decir que también geógrafos, lo cual no me cuesta nada, porque es tanto por los profesores que tuve en esta universidad como por los amigos que sigo teniendo, una disciplina y una profesión a la que tengo muchísima consideración y respeto. Y que trabajando juntos sentáramos las bases de las actuaciones luego establecidas por políticos y técnicos. Sin embargo, como vamos a ver, generalmente ocurre lo contrario, incluso desde esta declaración de la UNESCO a la que me estoy refiriendo.
Bien, pues este, como decía, era el libro del que ahora hablaré un poquito más, en el que recogimos sobre todo las ponencias, las clases y algunos materiales añadidos posteriormente del primer curso al que también me he referido. Paso al segundo punto, al de los problemas en la aplicación del concepto de PCI, vamos a llamarlo así, para abreviar, a las políticas culturales. El PCI como recambio terminológico de viejas y obsoletas aproximaciones a lo popular. Porque, entre otros riesgos que yo veo en la aplicación de este término y de este concepto, puede ocurrir que la excelente oportunidad que supone esa reorientación de la política cultural en el tratamiento de unas expresiones que hace solo unos años no eran ni siquiera tenidas en cuenta como tal cultura por los gobiernos, se reduzca a una operación de rescate más y, como casi siempre ha venido ocurriendo por la puerta de atrás, de la creatividad o conocimientos colectivos de los que ya en otros trabajos he venido definiendo, no sin ironía reivindicativa, como salvajes de fuera y de dentro. Es decir, esta declaración que se refiere a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial está aludiendo principalmente a una cultura que no se había tenido en cuenta como tal cultura, una cultura sin mayúsculas, y a una cultura de la cual se pensaba especiales receptores y transmisores, por una parte, a poblaciones indígenas, si hablamos de otras latitudes, y por la otra, a campesinos, si hablamos del ámbito europeo, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que la simetría, y esto parece ser una idea y un término acuñado por mí, que me han hecho ver otros colegas y amigos, la simetría entre la etnología colonial, que estudiaba a esos primitivos contemporáneos, a esos salvajes, pongo todas las comillas y toda la ironía, como ustedes se pueden imaginar, y los salvajes de dentro, nuestros salvajes, que muchas veces sean nuestros padres o nuestros abuelos o en definitiva nuestros familiares, los campesinos, tenían cultura. Miren ustedes por dónde. También, y se transmitían saberes interesantes, especialmente para manejarse en su entorno, ¿no? Eran los unos y los otros quienes, contracorriente, practicaban y practican aún unas formas de vida que, desde una determinada forma de aplicar el progreso global, a menudo se estima como una realidad a superar, como algo que nada más puede sobrevivir encapsulado en lo típico o arrumbado en las vitrinas de ciertos museos. En este sentido, yo siempre he repetido y hasta clamado que la pregunta fundamental, ¿no?, que podemos trasladar a aquellos momentos en que los científicos sociales publicaban sus monografías sobre cambio social, ¿no?, es por qué lo que hace esta gente y esta gente tiene que sobrar en el mundo, en un mundo en progreso. Esa es la pregunta que, sin embargo, hasta hace poco tiempo parece que no se hacía demasiado, ¿no? De otra parte, si no tenemos en cuenta aspectos como estos, sucedería que la halagüeña ocasión propiciada por el surgimiento conceptual y terminológico de patrimonio cultural inmaterial podría al final estancarse
convirtiéndose en un término, casi en un eufemismo más, de los muchos con que se ha venido denominando en nuestro país al arte y cultura entendidos como populares, si no se les llamaba directamente menores o bajos, ¿no? Hay una larga retahíla de sustituciones taxonómicas que esconde, más que un agotamiento o desgaste de las palabras, un inevitable declive también de la concepción hacia lo cultural, hacia la cultura en los planteamientos. Como ha hecho un colega, Joan Prat, en un artículo muy interesante al respecto, se han ido desgastando a una gran velocidad términos como folclore, cultura tradicional, cultura intangible, patrimonio etnográfico, etcétera. Esperemos que patrimonio cultural inmaterial no sea otro término a desgastarse más de la lista, ¿no? Porque llamo la atención sobre esto, el hecho de que el cultivo más o menos afortunado del folclorismo se halle bastante extendido por Castilla y León, puede conducir al error de pensar que la antropología o cosa parecida a ella se encuentra suficientemente representada en nuestra comunidad autónoma. Pero no es así, como voy a explicar. Lo que se traduce en que los relatos de identidad predominantes sean tan inexactos como inadecuados. Algo de todo ello se avanzaba en este libro que estamos viendo, ahora aquí el índice, tanto en el prólogo que escribimos, su coautor, Dámaso Javier Vicente Blanco, que es un profesor de Derecho de esta universidad y de Derecho Internacional Privado, diré, como en las consideraciones etnográficas sobre el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad del catedrático de Antropología de América en la Complutense Manuel Gutiérrez Esteve, ¿no? Y en otros muchos trabajos, algunos de ellos tratando temas que prácticamente y hasta el momento o no se habían tratado o se habían tratado poco dentro del campo del patrimonio cultural inmaterial. Paso al punto 3 del esquema que al principio hemos visto. La importancia del conocimiento antropológico en la construcción y gestión de los relatos identitarios, así como en las consecuencias socioeconómicas de estos. Lo cierto es que, por el contrario de esa impresión causada por cierta presencia del folclorismo aquí, la antropología se halla escasamente implantada aún en cuanto a disciplina científica en el ámbito académico, y su concurrencia suele resultar ignorada, si no intencionalmente desechada, en ámbitos como el de los museos antropológicos o etnográficos, la gestión y análisis de los relatos sobre la propia identidad o la actuación en temas tan delicados y fundamentales que les atañe mucho a ustedes, como la ordenación del territorio, el desarrollo rural, urbano y la conservación de la naturaleza o de los paisajes. Lo que es bastante negativo para una región como la de Castilla y León, tan necesitada de estrategias útiles y certeras. Pues lo que sin duda nos puede empobrecer es tragarnos, asumir como verdades nuestros propios clichés o estereotipos acerca de nosotros mismos, o los que nos imponen otros desde fuera. Y habrá que insistir, por lo tanto, en la importancia y utilidad de los estudios antropológicos para la construcción y gestión de la identidad cultural, que es algo de tanta trascendencia en el desarrollo integral de los pueblos hoy en día, en tiempos de la globalización. Y procurar ser conscientes, por lo menos, y dueños, en la medida de lo posible, de nuestro propio relato identitario, evitando que nos lo confeccionen o nos lo adjudiquen otros,
hasta conseguir escapar de esa manera de las narraciones y visiones, la verdad es que más bien deprimentes, sobre Castilla y León, que nos vienen de muchos escritores de fuera, desde el 98 podría decirse, y de dentro de esta tierra, es decir, de aquellas visiones todo lo idealizadas y todo lo fértiles que se quiera, pero al fin y al cabo, en el fondo, bastante negativas sobre la situación, por ejemplo, de Castilla, ¿no? Si seguimos leyendo los versos de Machado, o si terminamos el recorrido pues con algunos de los párrafos que Delibes dedicó a lo castellano y a los castellanos, ¿no? Por una parte tenemos esa literatura que, ya digo, construye un cliché muchas veces, si no negativo, que no ayuda demasiado a situarse cara al futuro. Y por otra parte, todos los trabajos derivados de un folclorismo que abunda en lo típico, en lo tópico o ornamental, y que se circunscriben a un pasado rural al que suele situarse entre el arcaísmo idealizado y el atraso. Todo lo contrario, si lo pensamos, de estereotipos que funcionan positivamente, por ejemplo, acerca de las naciones, ¿no? Aquí, bueno, continuamos viendo algunos de los temas del índice de este libro. Y vemos la cubierta de otro que viene de un seminario complementario de los cursos de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial a los que me estoy refiriendo. Fue un seminario en Segovia de visiones sobre la unidad y diversidad de España, una mirada desde Castilla y León, en el que, por cierto, participó Fernando Manero, entre otros profesionales, profesores de distintas disciplinas. Yo, cuando hablo de lo importante que es, para bien y para mal, el estereotipo que se tiene pues, de una identidad, en definitiva, sea regional o sea nacional, no estoy hablando de algo como si dijéramos superfluo, sino de algo que a veces termina moviendo muchísimo dinero. Es decir, que hace que la gente compre un producto de aquí o de allá, o que no lo compre. A pesar de que ya sabemos que todo esto se hizo en tal sitio, en tal otro, hoy en día pues, sería bastante discutible, pero sigue funcionando, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo también de la tecnología alemana, ¿no? que está produciendo estos fiascos últimos que vienen a demostrar que a lo mejor no era ni tan fiable ni tan eficaz, ¿no? En ciertos coches que se han vendido y en cierta marca y ciertas normativas que no se han cumplido, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, hablar de tecnología alemana en el mundo es garantía de calidad. Y por eso se vende lo que se vende, ¿no? Pues, claro, hay que preguntarse desde la cultura, desde los propios estereotipos que se manejan o que nos manejan, ¿qué vendemos nosotros? ¿Qué vamos a vender? Dicho lo de la venta en el sentido, en fin, más figurado que ustedes puedan imaginarse. Punto 4. Voy a algo ya más concreto. Por una parte, estamos viendo ahí los campos que, a partir de la declaración de la Convención de la UNESCO, se señalan como de patrimonio cultural inmaterial. Y voy a hablar de los trabajos de preinventario,
sistematización y recopilación documental sobre bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial en las provincias de Palencia, Segovia y Soria. Una experiencia. Un proyecto que estamos terminando, que ha durado un año, en el que he colaborado codo con codo, por una parte en la coordinación con Pedro Cruz, doctor de esta universidad y que está por ahí, y con un equipo que formamos ad hoc para realizarlo. En un tiempo, la verdad, como se va a ir viendo, bastante récord, y sabemos bien nosotros de lo que hablamos al decirlo. Partiendo de la clasificación que establece la Convención de la UNESCO y la también incluida en el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, así como las ensayadas ya en otras comunidades autónomas para ciertas iniciativas semejantes que sirvan de guía o base para un conocimiento e inventario del patrimonio etnológico, se ha atendido en esta propuesta a los 4 ámbitos temáticos principales, más uno que añadimos. Tengo que decir, primero, este esquema es de elaboración propia, pero además es de elaboración propia después de haber visto una serie de esquemas, entre otros los que, elaborados por antropólogos mexicanos, se estaban utilizando fundamentalmente en un ámbito de comunidades indígenas en países como México, ¿no? Aun asumiendo que este tipo de inventarios o preinventarios, que así se llamaba, en fin, el tipo de trabajo que había que hacer en la convocatoria que se nos hizo por parte de la Junta de Castilla y León, convocatoria abierta que ganamos, el equipo de esta universidad, pero que no deja de ser, y también es interesante señalarlo, un tipo de trabajo realizado con fondos de la Unión Europea para Desarrollo Regional. La idea de patrimonio cultural inmaterial con la que hemos trabajado no se atiene a la selección reducida de lo que según los listados más al uso puede y debe catalogarse. La idea de patrimonio que nosotros manejamos no se limita a inventariar usos supuestamente ancestrales o tradicionales, abogando, sin embargo, no solo por lo ya desaparecido o en trance de desaparecer, sino también incluyendo toda la creatividad popular reciente que expresa y certifica la vitalidad de ese patrimonio. Una primera aproximación al tema a través de fuentes publicadas o inéditas resultaba, por lo tanto, totalmente indispensable. En la organización general del proyecto, que pueden ver aquí, ahí arriba, hay una serie de fases a las que me iré refiriendo, siendo la primera de ellas, como no podía ser de otro modo, pues el reparto de tareas, la entresaca bibliográfica, fotográfica, sonora, la elaboración de un listado bibliográfico. Sobre todo, pues hemos acudido tanto a las bibliotecas de esta propia universidad como también del CSIC, organismo al que pertenezco, ¿no? Y algunos otros. Por ejemplo, en el caso de Segovia había bastante trabajo adelantado en este sentido de fuentes bibliográficas, porque el Consejo del Instituto González Herrero, al que pertenezco,
decidió, en colaboración con la UNED, que se hiciera un barrido bibliográfico de las publicaciones etnográficas que había sobre la provincia de Segovia, de lo que nosotros nos hemos beneficiado bastante, ¿no? La metodología de trabajo que hemos empleado en el preinventario de patrimonio cultural inmaterial no dista, por lo tanto, de lo que se puede emplear en cualquier otra ciencia social. En este sentido, hemos seguido una secuencia en la que se ha llevado a cabo una preparación previa, seguida de la tarea de recopilación y trabajo de campo, y una final de redacción de informes, fichas de diagnóstico y cumplimentación de fichas de la aplicación llamada PACO, que es la que utiliza la Junta de Castilla y León y que es un martirio, según me cuentan los que la están haciendo. De todas estas fases de desarrollo eminentemente lineal, la que mayor peso ha tenido ha sido la relativa a la recopilación de fuentes, especialmente las bibliográficas, que es por donde empezamos y por donde se debe empezar, al constituir ello la base sobre la que elaborar la selección ulterior de manifestaciones y redacción de los informes de cada una de las expresiones seleccionadas. Consecuentemente, este procedimiento nos ha dejado en la mejor disposición para elaborar las conclusiones, las fichas de diagnóstico y las fichas de PACO, las propuestas de protección de los bienes analizados. Pero tengo que decir que, como seguro que muchos saben bien aquí, porque veo, en fin, cabezas blancas, la mía no lo es, pero podía serlo, y ya sabemos lo que hay. Este planteamiento tan lineal, que es el que también hacen nuestros doctorandos, ¿no? Cuando van a hacer una tesis, luego, al menos en antropología, no funciona tan linealmente. Y casi diría que no deben ni funcionar tan linealmente. O sea, que esto de primero la biografía, luego me voy al campo, luego vuelvo y luego escribo. Pues se va entremezclando, ¿no? O sea, la vida y la vida social es más compleja que todo eso. Y van surgiendo nuevas preguntas y uno vuelve atrás y va adelante. En el caso de la experiencia a la que me estoy refiriendo, no ha habido mucha ocasión de rectificar ni de improvisar verdaderamente, ¿no? Pero, bueno, cuando ha sido necesario, pues también, evidentemente, lo hemos hecho. Como se hacía referencia en la memoria de la licitación a la que me referí, se tenía previsto efectuar los trabajos de preinventario de PCI de las provincias de Palencia, Segovia y Soria en dos fases, netamente diferenciadas y secuenciadas en el tiempo. Una primera fase de recopilación de toda la información relativa a las diferentes categorías de las familias acogidas dentro del PCI, en la que se obtenga una panorámica amplia de la realidad del patrimonio inmaterial en estas provincias seleccionadas, aunando referencias clásicas con las más modernas. Sobre esta base de discusión, propusimos efectuar una selección por cada provincia de las 16 manifestaciones más representativas e identitarias de cada una de ellas, siguiendo criterios no solo de representatividad, sino también de actualidad, en el sentido de que se trate de manifestaciones vivas que impliquen a la comunidad en la que tales expresiones se llevan a cabo. Tuvimos muy en cuenta, y hago una precisión sobre lo que acabo de decir, que estábamos trabajando para la administración, para administraciones, y que lo que quiere una administración son datos que pueda a su vez gestionar, ¿no? Datos convertibles en fichas, ¿no? como estamos viendo. Método y manera que quizá habría que cambiar o conjugar con otras cosas, pero que de momento es así, y no había lugar, en fin, a hacer una pedagogía cara a la administración de otras cuestiones o de otros modos en que se puede actuar, que se puede.
En cualquier caso, por eso, cuando proponemos lo de los 16 ítems y, en fin, los otros listados que voy a ir desgranando, lo hacemos con todos los recelos y con toda la precaución del mundo. O sea, que creyendo no demasiado en los listados, de nada, al menos en lo que a mí se refiere, pero pensando que mejor esto que no hacer, ¿verdad? De manera que desde esa vía, que era la que teníamos abierta y la que generalmente está abriendo por medio de inventarios, de preinventarios, esta corriente de aplicación del patrimonio cultural inmaterial, pues nos pusimos en movimiento. Creemos, en ese sentido, que resulta interesante seleccionar no solo aquellas manifestaciones más conocidas, como puede ser, por ejemplo, el ritual del paso del fuego de San Pedro Manrique, conocidísimo, ¿no? Y que yo mismo a lo mejor he contribuido a que se conociera más, y no sé si he hecho bien o he hecho mal con ello, pero así son las cosas, sino aquellas otras manifestaciones menos conocidas y, por tanto, en mayor peligro de desaparición. En este sentido, la investigación del PCI ha de servir de oportunidad para la revalorización y un adecuado conocimiento científico que discurra parejo a la patrimonialización de tales expresiones culturales. Una vez analizadas desde el punto de vista de la antropología las diversas manifestaciones del PCI castellano y leonés, cabía insistir, y para ello estamos contando con especialistas en ese campo también, en la necesidad de llevar a cabo propuestas conducentes a acomodar la legislación vigente a la realidad del momento y a las características propias de cada una de las expresiones culturales de cara a su preservación, y, si cabe, dotarlas de una mayor protección o de una figura jurídica específica, poniendo siempre, claro está, todo el cuidado y celo en no desvirtuarlas, como lamentablemente ha ocurrido en más de una ocasión en ese proceso. En este sentido, siempre hemos defendido, desde el curso de PCI del Instituto de Estudios Europeos y los trabajos que en él se realizan, incluida la dirección de alguna tesis, la importancia y la necesidad de invertir, en cierto modo, la dirección que la aplicación de las recomendaciones de la UNESCO toma. Luego lo voy a explicar con un poco más de detalle. Una de las necesidades del proyecto era y es, a nuestro juicio, la difusión del desarrollo y de los resultados del mismo, ya que ello constituye una manera de involucrar a la comunidad científica y a la sociedad en general. El planteamiento de jornadas de puertas abiertas bajo la forma de seminario en cada una de las provincias en las que hemos estado llevando a cabo el proyecto de preinventario fue una idea que otros equipos que trabajan en los mismos inventarios pues no han realizado y que a nosotros nos parecía fundamental, como ahora voy a explicar. Bien, estos son los ítems de la provincia de Palencia, luego me voy a referir a ellos, los de la provincia de Segovia. Los puede haber llamativos, ¿no? El cochinillo de Segovia, claro, pero es que del cochinillo vive mucha gente. Se subtitula el trabajo Tientos para un ensayo de antropología urbana. Hay cosas, como luego comentaré también si hay tiempo, pues bastante recientes o relativamente recientes. En esto de lo reciente y de lo antiguo hay que andarse también con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se dice tal cosa que se hacía en el siglo XVI, ¿no? Y efectivamente en el siglo XVI se hacía tal cosa, pero se siguió haciendo
o a lo mejor se dejó de hacer 2 siglos, 3, 4 siglos, hasta que se reinventó, con ese término de reinvención o invención de la tradición, hace 40, hace 30, hace 20 años, ¿no? Ítems de la provincia de Soria. Si ven ustedes los listados respectivos, se van a encontrar con esa convivencia de lo que podría parecer más antiguo y de lo más reciente. Nosotros hemos llamado incluso neofiestas a algunas de estas expresiones, y se van a encontrar también con 2 aspectos que querría matizar y resaltar. Por una parte, que algunos temas coinciden, es decir, que puede haber pues, un determinado tipo de danzas, un determinado tipo de manifestaciones en una provincia que también están en otra. Y nos interesaba mucho comparar, en ese sentido, cuál era el estado de cada una de estas expresiones en las diferentes provincias que estábamos sondeando. Por otra parte, otra de las cuestiones que también cabe resaltar es que no nos hemos conformado o no nos hemos centrado solo en determinados ítems muy conocidos que por su aparente singularidad han oscurecido a otras expresiones del mismo tipo que se podían realizar cerca, ¿no? Por ejemplo, hablando de móndidas en Soria o hablando de águedas en Segovia. Parecería que solo están las alcaldesas de Zamarramala, parecería que solo están las móndidas de San Pedro Manrique, y no era así. Ha sido un efecto que podríamos llamar paradójico y a veces hasta perverso de la atracción del turismo hacia esos rituales a los que se singulariza, que causan luego una homogeneización en los de alrededor, que se van volviendo parecidos o intentan ser lo más parecido posibles a esos modelos que han tenido, entre comillas, éxito, o por lo menos han sido más conocidos, más visitados, etcétera, etcétera. Bien, los seminarios tuvieron lugar en el campus de Soria, de la propia Universidad de Valladolid, con la colaboración de la Diputación de Segovia y la colaboración de la Diputación de Palencia, y en las sedes que ellos nos prestaron para realizarlos, y también en una jornada técnica de la Feria ARPA a la que se refirió Fernando Manero, el profesor Manero, antes, ¿no? Verdaderamente no han sido los únicos seminarios. Nosotros teníamos seminarios periódicos de tipo interno del equipo y colaboradores, en fin, muy frecuentemente. Pero estos seminarios que estamos viendo aquí en sus carteles propiciaban algo que nos pareció fundamental, que era entrar en contacto con gente que hubiera estado trabajando en estos o aspectos semejantes, ¿no? Y también presentar y debatir nuestras propuestas con ellos, si querían participar en esos seminarios. Eso lo hicimos, yo creo que en general, con relativo éxito, vamos a decir, a través de las propias diputaciones, ¿no? Que casi siempre tienen gente trabajando en temas afines y en proyectos de este tipo, de una recuperación de cultura tradicional, etcétera, etcétera, ¿no?
A lo largo de la duración del proyecto, hemos podido ir cambiando algunas de las expresiones que habíamos incluido y discutiéndolas muy a menudo, ¿no? El trabajo del equipo, es verdad, se ha centrado en la selección de dichas manifestaciones, habida cuenta de que 16 ítems por lote resulta un número bastante escaso como para abarcar de forma representativa la totalidad de las manifestaciones inmateriales que caracterizan a una provincia. Así que una vez seleccionadas las que hemos considerado dentro de una categoría ficticia de imprescindibles, en cada una de ellas, que suele suponer el 60% de la totalidad de los dosieres, hemos considerado el atender la realidad actual de las manifestaciones y abordar ciertos temas que se pueden definir como de justamente actualidad, o mejor dicho, y esto es lo interesante, que se están gestando ahora, de manera que pueden ser estudiados en vivo, en directo y sobre el terreno. Temas que vistos desde fuera pueden llevar a confusión, a resultar fácilmente identificables con manifestaciones que nada tendrían que ver con el patrimonio inmaterial convencionalmente entendido, tales como ciertas neofiestas o manifestaciones de comensalidad colectiva, así las jornadas de la matanza del virrey de Soria, o el cochinillo en Segovia, o la noche de las velas de Pedraza. En estas celebraciones hemos querido ver un potencial antropológico innegable. Pues, además, ¿en qué se diferenciarían tales ítems de manifestaciones tenidas como más clásicas? Si en estas neofiestas o neocelebraciones se repiten los mismos mecanismos, a veces los mismos actores y, en cierto sentido, los mismos escenarios y los mismos o muy parecidos ritos. Somos conscientes de que la selección de algunas expresiones ha suscitado cierto debate, sobre todo entre ciertos colectivos entroncados más bien en lo folclórico o entre ciertos personajes por lo común pertenecientes a la órbita de eso que se ha venido llamando cultura tradicional, ¿no? Con todo, se ha realizado un trabajo dilatado en el tiempo de selección y análisis de las manifestaciones del patrimonio cultural que mejor definen lo viejo y lo nuevo de cada una de las 3 provincias. Se trata de 48 dossiers de cierta extensión si observamos el volumen físico de ese apartado, que sobrepasa con creces las 600 páginas y que recogimos en un informe ordenado por provincias. Los dossiers cuentan, en la medida de lo posible, porque los temas a veces no lo permiten, con una estructura bastante similar. En primer lugar, se incluye un resumen de la manifestación en una suerte de ficha sinóptica de la misma, como podemos ver en este ejemplo y como podemos ver en este esquema, ¿no? Querría detenerme solo un momento en este punto, ¿no?, del carácter de la manifestación del PCI, porque maneja una terminología que hemos inventado nosotros en buena medida, ¿no? Cuando hablamos de que una manifestación, pensemos en un ritual, está vivo, bueno, pues todos más o menos lo entendemos. Cuando decimos que es continuado es porque ocurre eso que no ocurría en las manifestaciones a las que me estaba refiriendo antes. Es decir, que no ha dejado de hacerse en el tiempo, desde cuando pudiera empezar a realizarse, que a veces no se sabe ni tampoco es tan importante. Reinventada cuando se aplica eso que Hobsbawm y Rancher llamaron la invención de la tradición, ¿no? Que basándose en una tradición que ya estaba, se reinventan. Probablemente no muchos de aquí, pero les recomiendo que cuando puedan lean nuestro informe y cuando salga nuestro libro sobre
las alcaldesas de Zamarramala, sin ir más lejos, pues piensan que siempre se ha estado haciendo de esa manera, ¿no? Qué cosa, en fin, más típica, más añeja, y no, resulta que hay unos cambios relativamente recientes, hasta hoy, que vienen de hace 30, 20, 40 años, y que han acabado conformando la fiesta de un determinado modo y ayudando a su repercusión mediática, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos lo que sería una expresión folclorizada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo he denominado en otros lugares el folclore remedo, ¿no? La cultura popular como remedo, o sea, algo que queda folclórico, ¿no? Es decir, un folclore espectacularizado. Y después, pues eso, está la manifestación que no existía, pero se quiere rescatar y a veces se rescata. Está la fosilizada, que se sigue haciendo, pero digamos en un estado que puede ser terminal, o sea, casi ya agónico, y con muy poca vitalidad. Y bueno, y se podían haber ideado más cosas, pero a nosotros esta clasificación interna nos ayudó bastante, ¿no? Porque ya íbamos identificando y categorizando determinadas expresiones, ¿no? Luego está, por supuesto, la descripción, la valoración, la bibliografía, etc., ¿no? Bien, a modo de conclusión, he puesto lo de debilidades y fortalezas también irónicamente, porque son unos términos que a mí no me gustan demasiado, y que sufrimos bastante en el mundo académico en los últimos tiempos, ¿no? Pero ya digo, con ironía, debilidades y fortalezas en la realización de inventarios de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? El contraste y comparación de los dossiers realizados en las distintas provincias pone de manifiesto que la aplicación del concepto de PCI puede resultar útil para planificaciones ulteriores a partir de preinventarios siempre que se realice de manera sistemática. Quienes trabajan en ello deben haber sido iniciados en la disciplina antropológica, entre otras, de modo que tengan muy claro con qué asunto inmaterial, pero muy sensible, están tratando. Que no es con la tradición, concepción equívoca y con frecuencia de consecuencias o repercusiones retrógradas a la hora de estudiar las expresiones de este tipo, no digamos ya de promocionarlas, sino nada menos que con la idea mucho más rica y fundamental de cultura antropológicamente entendida. Pues no ha de conservarse por conservar lo que sea, incluidas costumbres poco recomendables, lo que se ha de perseguir desde el concepto de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial es más bien contribuir a diseñar un futuro que tenga en cuenta los conocimientos y recursos locales, aquel local knowledge del que hablaba Clifford Geertz, potenciándolos. Por ello deberían evitarse errores del pasado y considerar los siguientes aspectos en relación con las estrategias y dinámicas que habrían de ponerse en marcha por parte de las administraciones y comunidades implicadas a partir de ahora. En primer lugar, el giro o transformación antropológica en relación con las políticas a ejercer sobre el PCI no se llegará a producir, ni aquellas estarán bien enfocadas, ni resultarán eficaces si no se lleva a cabo también un cambio de dirección en las normativas y planificaciones que a partir de aquellas declaraciones genéricas del PCI de la UNESCO se están plasmando por parte de la Administración de países y regiones. Un cambio que consistiría en que fuéramos, como ya adelanté antes, los profesionales académicos de distintas disciplinas, antropólogos y juristas muy particularmente, quienes trabajando de manera coordinada contribuyéramos a elaborar las bases de las actuaciones luego establecidas junto a políticos o técnicos y no siempre aplicando normativas o programas diseñados de antemano, es decir, un cambio de la secuencia. Casi siempre
Se hace una declaración que es política, eso pasa a unos técnicos y los técnicos al final vienen a nosotros y nos dicen hay que hacer esto. ¿Cómo se hace? Que nos dejen diseñar, que nos dejen diseñar un poco el futuro, un poco el mundo, cambiar la dirección. Otro problema es la atomización del propio concepto de patrimonio cultural inmaterial en la medida que se otorga a la administración, que se otorga su administración a los estados en primer lugar y en última instancia a instituciones provinciales y locales. Desde cada una de ellas se aplican muchas veces criterios distintos y se encarga el trabajo que desempeñar a aficionados a las tradiciones que, sin embargo, no cuentan con las comunidades en sí, sino que se esfuerzan por aplicar su propia, me van a permitir también la ironía, franquicia de coros y danzas. Sería muy importante que se cotejaran y pusieran en común, intercambiando experiencias, los trabajos de inventario realizados en el plano regional entre diferentes regiones de Europa y que a partir de los mismos elaboraran directrices que podrían contribuir decisivamente a una mejor cohesión social de la Unión Europea, por ejemplo, por encima de las separaciones, recelos y desconfianzas propios de los relatos nacionales. Yo creo que lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial, en definitiva, las culturas populares de regiones, de comarcas, unirían mucho más a muchos europeos que encastillarse en la idea de nación, como ahora estamos viendo, porque entonces veríamos que muchos somos más parecidos de lo que se suponía, ¿no? Se me ha olvidado ya, pero creo que es el punto quinto y voy terminando. Hemos podido observar de estas conclusiones inconclusas, hemos podido observar y comprobar, pues se trata de un fenómeno bastante estudiado, que curiosamente determinados procesos como el de la turistificación, podríamos decir, que basan en la singularidad y el tipismo sus estrategias de mercado, tienden a una cierta homogeneización más que a la conservación de lo diferente. Aunque también resulta a veces igual de cierto que hay expresiones culturales que no se hubieran mantenido sin la atención que el turismo global ha concitado sobre ellas. En este sentido, hay que tener mucho cuidado siempre con lo que la declaración de un bien como bien de interés tal o cual supone o puede suponer para la gente que lo está haciendo. Entre otras cosas, pues para que un flagelante o un empalao de estos que va a hacer su devoción no pueda casi salir a la calle ni moverse entre los turistas, vamos a suponer, y la masa que lo llega a rodear en un momento. Puede concluirse en este sentido que buena parte de los ítems aquí reunidos y estudiados funcionan o están en camino de hacerlo como reclamos turísticos, viéndose abocados incluso, en algunos casos, a convertirse en destinos de un turismo masificado para poder sobrevivir. Y que tal circunstancia influye decisivamente en la espectacularización de los mismos, transformando muchas de sus características previas. Ha de considerarse al respecto que el turismo no es la única ni necesariamente la mejor opción para la conservación o revitalización de las culturas populares en un determinado lugar. Hay otras formas de desarrollo posibles basadas en las expresiones de la cultura inmaterial y debe tenerse en cuenta, por lo tanto, que ésta no se reduce a fiestas o danzas frecuentemente fosilizadas. El cómo cada provincia de las incluidas en estos preinventarios afronta estas problemáticas presenta caracteres distintos dependiendo de su situación geográfica y de aspectos tanto sociales como económicos. Paso revista muy rápidamente algunas de nuestras preconclusiones. Segovia constituye, por ejemplo, en su conjunto, la provincia que aparece con estrategias más dinámicas, posiblemente por tratarse de la que a causa de su cercanía a una gran ciudad como es Madrid ha debido adaptarse tanto a la afluencia masiva de turismo como a una temprana gestión de la identidad
cara al visitante. Soria se hallaría en el extremo opuesto, remota, en buena medida relegada por las administraciones, en un anquilosamiento de sus tradiciones que puede llevarle a morir de éxito de tradicionalidad, ¿no? De hecho, muchas de las expresiones más singulares de su cultura inmaterial fácilmente podrían pasar del arcaísmo a la agonía y de esta a la desaparición total. De ahí que nos haya parecido especialmente interesante compensar en los ítems estudiados las manifestaciones bien conocidas con otras no menos antiguas o particulares y las de nuevo cuño. En Palencia es la proximidad a Valladolid la que probablemente confiere un repliegue sobre lo propio que a menudo deviene en folclorismo ávido de supervivencias o reliquias. Un aspecto que llamó nuestra atención desde el primer momento es, por ejemplo, la escasa literatura, la nada abundante bibliografía sobre estos temas en comparación con otras provincias que encontrábamos en Palencia. Y toda, por otra parte, muy parecida. Pero no consiste solamente en eso, su patrimonio inmaterial, ya que los remedios de lo tradicional conviven en algunos casos con tradiciones urbanas muy vivas y en transformación. ¿Por qué elegimos estas provincias? Voy a terminar también con un breve comentario sobre esto. Habían salido 5 provincias. Las otras eran Burgos y León, que fueron adjudicadas a una empresa. Por cierto, a los que realizaron el inventario les invitamos a la presentación que tuvimos y al espacio del que disfrutamos en la Feria ARPA, para que también expresaran, describieran su trabajo. Bien, pues nos pareció mucho para un año y partíamos, lo presentábamos como equipo de la universidad y desde el Instituto de Estudios Europeos, de las ventajas que nos podía dar, y en algún caso efectivamente sí fue así, no en todos. Bueno, no en todos porque tampoco hicimos uso de ello, o nos hizo falta hacer uso de ello, el que hubiera campus de la universidad justamente en esas provincias. Para mí era una garantía. Desde luego me alegro de no haber intentado hacer todo, porque hubiera sido ya de volverse locos. Estamos hablando de un año y yo creo que hemos hecho bastante o casi todo lo que se podía hacer, pero un año, que sabéis lo que da de sí, porque tenéis proyectos, trabajáis en proyectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya para acabar, y creo que acabo en tiempo, un párrafo. Debe señalarse, por último, la conveniencia que esperamos que quede demostrada con las publicaciones de distinto tipo y difusión que haremos del proyecto, de que los equipos de investigación como el nuestro trabajen sobre el patrimonio cultural y material sistemáticamente, con criterios unificados que se contrasten y pongan al día mediante seminarios internos periódicos y el intercambio con otros grupos o equipos semejantes. Se evitarán así los ombliguismos localistas y las deficiencias de quienes actúan muchas veces más como mediadores o agentes ciegos pendientes de sus propios intereses que como científicos y verdaderos estudiosos. Para acabar del todo, una coda, una reflexión personal. Yo tenía muchas dudas en cómo saldríamos de esta, ¿verdad? Y en general de trabajos de este tipo. Pero si tenemos un curso como vamos teniendo y hemos tenido, y
desde él informamos, formamos a la gente justamente para trabajar sobre patrimonio cultural inmaterial, no puede evitarse, no puede esquivarse el utilizar los cauces, las vías por las que está yendo. Otra cosa es que al lado de eso critiquemos todo lo que haya que criticar. En el libro que antes mostré hay mucha crítica sobre el patrimonio cultural inmaterial y sus usos, pero hay que ponerse también en movimiento y la gente debe fajarse trabajando, como seguro que todos los que estamos aquí sabemos muy bien, ¿no? De modo que fuimos a ello. En mi caso, pues no sé si, a pesar de todos los recelos que tenía, agarrándome a un clavo ardiendo, quizá, que no fue tan malo, que tampoco creo me he quemado de momento las pestañas, o una especie también de último tren en el que poder trabajar con gente en un equipo y en esta universidad, que es la universidad de la que yo salí, en los temas que me han preocupado y me han interesado siempre. Pues nada, muchas gracias por la atención.